Muy buenas, sean bienvenidos al sexto capítulo del curso de Python de Enrique Ríos. El día de hoy veremos las funciones, un poco de su estructura, documentación y además veremos algunas funciones predefinidas por el compilador de Python. La primera parte para ser exactos. Funciones. Una función recibe parámetros de entrada, los procesa y devuelve parámetros de salida. Realmente, dicho de una forma fácil, una función recibe datos, procesa los datos y devuelve un resultado. Python incorpora funciones predefinidas, las cuales nos facilitan mucho el tema de escribir código, ya sea para redondear un número, convertir una cadena de texto en un número real o entero, o simplemente para realizar operaciones como encuentra el mayor número de una cadena de texto o el número menor. La documentación de Python es una especie de guía o manual que nos explica qué hace cada función, conceptos básicos sobre programación orientada a objetos y conceptos, digamos que enfocados a Python. La documentación de Python se encuentra en el IDLE. Ahí se divide en 4 categorías. Contenido divide en carpetas en base al contenido que tiene cada carpeta. Índice nos permite hacer una búsqueda superficial. Buscar nos permite hacer una búsqueda de una función de forma más profunda. Y favoritos es la sección en donde vamos guardando los conceptos que nos parecen interesantes. Bien, veamos un poco de la documentación. Una vez que tengamos abierto el shell de Python, lo que tenemos que hacer es apretar F1. En otras palabras, este sería el idle. Una vez que apretamos F1, se abre una especie de navegador tipo explorador web, en donde nos aparecerán varias subcarpetas como contenido, índice, buscar y favoritos. Dentro del contenido podemos ver una versión clasificada ya por paquetes. Por ejemplo, What is New in Python nos muestra la información que hay justamente en las versiones de Python, desde la 3.9 hasta la 2.0. Si este vídeo lo ven en un futuro, seguramente ya habrá nuevas versiones. Quizás ya tengamos la 4.0. En índice vamos a hacer una búsqueda más superficial y buscaremos la función int. Como pueden ver, dice built-in class. Si damos doble clic nos mostrará una descripción de lo que es int. Nos dice que recibe 2 parámetros, uno es un número y otro es una base. Nos dice qué es lo que hace, aunque creo que ya quedó explicado en la presentación. Veamos la primera función, la función int. Int recibe 2 parámetros. El primer parámetro es el número que queremos convertir a entero o que queremos redondear. Y el segundo parámetro es la base numérica con la que está codificado ese número. Por defecto es de base 10 y que esté entre corchetes, entre paréntesis, nos indica que es algo, digamos que opcional. Poner la base es algo opcional. Si pusiéramos una base, por ejemplo base octal, que sería 8, el número que metamos a esa función sería en octal y nos devolvería un número en decimal. Si pusiéramos unos y ceros, coma, 2, sería base binaria y nos devolvería un número decimal equivalente a ese número en binario. Bueno, vamos a llevar a la práctica un poco las funciones que hemos aprendido. Int, como ya sabemos, lo que hace es convertir una cadena de texto en un número entero. También lo que hace es recibir un número decimal, o sea con punto decimal, y convertirlo en un número entero. Eval es una función similar a int con la diferencia de que no trunca el número que le pasemos y también puede convertir cadenas de texto a números reales. En cambio, int, si le pasamos con una cadena de texto que tiene un número real dentro, o sea, con punto decimal, tiraría error. Eval lo que hace es evaluar una expresión, por lo que también es muy útil para pasarle expresiones aritméticas conformadas por operadores y números. Por ejemplo, una resta 5 menos 3, si le pasamos ese argumento a eval, nos devolvería 2, porque es el resultado de evaluar esa expresión. Veamos un poco eval, que lo que hace es prácticamente lo mismo, sin embargo evalúa expresiones. Por lo tanto le podemos pasar textos, por ejemplo strings, compuestos por números reales, y los representará como números reales. Si colocamos eval y
le pasamos una expresión aritmética, como sería una suma 5 menos 3, y por qué no, multiplicado por 2, esto vendría siendo 6, negativo 6 más 5, nos tiene que dar menos 1. Como pueden ver, podemos colocar expresiones aritméticas e inclusive nos respeta los paréntesis. Y como pueden ver, primero se restó 5 menos 3 y luego se multiplicó por 2. O sea, 2 por 2, 4. Función round. Round lo que hace es recibir dos parámetros: el número real que queremos redondear y el número de dígitos después del punto decimal que queremos. Si no colocamos este segundo parámetro, será como int y truncará el número. En cambio, si le ponemos por ejemplo 2, nos dará el número, dos dígitos. Y el tercer dígito nos servirá para redondear, o sea, si supera 5, redondeará hacia arriba, convirtiendo, por ejemplo, 3,336. Ese 6 nos servirá para redondear el penúltimo 3 y convertir en 3,34. Si tuviéramos un número inferior a 5, nos redondearía hacia abajo. Por ejemplo, 3,334 sería igual a 3,33. Si por ejemplo se mantiene llano con un 3,335, redondearía si y solo si el número antes se puede convertir en número par. Otra función importante es round. Round, como ya vimos, es para redondear. Si le pasamos un número sin el segundo parámetro, que es la cantidad de dígitos que queremos después del punto, que sería el punto flotante, lo que va a hacer es truncarlo como un int. Como podemos ver, aquí le pasamos 45.48 y nos devolvió 45. Aquí le pasamos 45. No sé qué y nos devolvió 45. Pero en round, 45.48. Listo, ahí nos truncó. En cambio, si le pasamos dos parámetros, el primero, el número, separado por una coma, dos dígitos, y apretamos Enter, nos devolverá exactamente el número porque este está conformado por dos, por lo que viene siendo dos dígitos después de la coma. Si en cambio colocamos 45.4875 y le volvemos a colocar coma 2, o sea, dos dígitos después de la coma, lo que va a hacer es devorar estos dos dígitos, pero si el penúltimo dígito, o sea, el dígito después del último que queremos es mayor a 5, redondeará hacia arriba y por eso salió 49 en vez de 48. Si hubiera sido al revés, digamos que 45.4875,2, pero en vez de un 5 al final, o sea, en vez de un 75 al final colocáramos un 35, esto nos devolvería 48. ¿Por qué? Porque es inferior a 5, entonces redondea para abajo. Si colocamos round, y esto ya son casos más especiales, 45.476, y colocamos de vuelta que tenga dos dígitos, lo que va a hacer es redondear al número par más próximo. En este caso, si este número fuera un número par, no lo redondearía, o sea, no subiría a 9, sino que seguiría siendo 8. Por ejemplo, round 45.785, por ejemplo, con dos números después del punto decimal. En este caso mantiene 78 porque es un número par y el número par más próximo tendría que ser dos números arriba del 8. Y por eso cuando es 5 clavado, el número que viene después del último que queremos, directamente si es impar lo pone en par y si es par lo mantiene como par. Veamos algunas funciones muy compactas, que sería por ejemplo absolute. Absoluto recibe un número y devuelve su valor absoluto. Si fuese un número negativo, devolvería el número positivo. Y si le metemos un número positivo, devuelve el número positivo. Devuelve el mismo número. Max lo que hace es recibir una cadena de números y devolver cuál es el número mayor. Min es lo mismo pero al revés. De una cadena de números devuelve cuál es el número más pequeño. Y POW nos permite hacer la expresión de doble asteriscos, o sea, elevar un número a un exponente dado. Veamos las últimas funciones, que serían ops, que vendría siendo el valor absoluto. Si le metemos menos 12,
tuve un pequeño error que fue colocar ops en vez de apps y es ABS, absoluto. Bueno, son cosas que pasan. Le colocamos menos 12 y nos devuelve el número absoluto, o sea, su número en versión positivo. Si le colocamos una expresión con un número positivo, directamente tira error. Este solo lee números como tal. Si colocáramos un número positivo, nos devolvería el mismo número porque realmente cuando es positivo su valor absoluto es el mismo número. La siguiente función sería max. Max, como ya vimos, devuelve el número más grande de una serie de números. En este caso el número más grande es 778. Min hace lo opuesto. Voy a copiar y pegar todo esto. Min, en cambio, devuelve el número más pequeño, que en esta serie de números era el 2. Y por último, pow lo que hace es elevar un número a un exponente dado. El primer número sería el número de elevar y el segundo número sería su exponente. Es lo mismo que usar la expresión con doble asterisco. Listo. Sin más, ese ha sido el 6º capítulo del curso de Python. Espero que les haya servido. Vimos algunas funciones predefinidas por el compilador que nos permiten directamente ahorrar código. Y también vimos la documentación y la estructura de las funciones. En el siguiente capítulo indagaremos más sobre las funciones predefinidas de Python. Espero que el video les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen un comentario y compartan el video para que llegue a más personas. Síganme en mis redes sociales, principalmente Instagram, que estará en la descripción, y es ahí donde yo subo contenido de forma más recurrente y más de mi día a día y cómo voy con este proyecto. Sin más, nos vemos en el siguiente capítulo del curso de Python de Enrique Ríos.